Hola, muy buenas noches. Les habla su amigo Felipe Arriola y vamos a continuar con la clase, con las tareas de la clase de programación. En este caso es la última que tendremos. Y la tarea correspondiente a esta semana es una práctica Ajax donde nos muestre una consola. Según la consola seleccionada, nos va a mostrar los resultados que están relacionados a esa consola, de una tabla relacionada obviamente, mostrándonos los datos de esa tabla según los registros de la relación. Como en este caso tenemos Nintendo Switch y nos arrojan esos resultados. Y posteriormente nos va a ir mostrando los que están agregados. Obviamente como esos que no tienen nada, no arrojan nada es porque no tienen ningún registro en ellos. Entonces para ver cómo se hace esta práctica, vamos a irnos al código primero. Vamos al código de la página que se llama Ajax de departamentos, Ajax de consolas empleados. Entonces le indicamos que necesitamos la conexión con la base de datos, creamos una consulta de SQL donde pedimos el ID de consola y el nombre de la consola, que son los datos que vamos a ocupar, de la tabla consola videojuegos, ¿verdad? Posteriormente eh, almacenamos los resultados de una consulta en una variable llamada STMT y recuperamos los valores de la tabla. Posteriormente mandamos llamar los valores y si no se encontraron, nos va a arrojar un error. Ya posteriormente nos vamos al HTML, con un CSS damos las configuraciones como se ha venido haciendo, con un script eh, validamos el formulario. Posteriormente creamos ahora sí lo que viene siendo el, el- la combo box, perdón, errores de dedo, el combo box. Entonces primero creamos las cajitas que vienen siendo estas, son de diseño. Eh, Posteriormente ponemos el field set que viene siendo esta línea, viene siendo como el tipo título del, del formulario y pasamos a crear un combo box que sería con el select como departamento y da id como departamento igual. Esto para darle un valor específico a ese combo box. Le mencionamos que el valor 0 es selección en la consola, que es el que nos da como predeterminado. Y posteriormente con un for each, recuperando los datos de la base de datos, le decimos que el option value va a depender de la id consola y va a arrojar el nombre de consola. Entonces, como aquí en la casa de selección no muestra nada más el, el nombre de la consola, pero está recuperando como primero su ID. Entonces, posteriormente creamos según la tabla, vamos darle, a decirle que nos muestre los videojuegos seleccionados, que es la página principal, y dice que después nos van a aparecer los videojuegos. Entonces, posteriormente nos pasamos a la página secundaria, digámoslo así, ya es la que nos va a mostrar la tablita y viene siendo esta mini. Con un HTML vamos a ir creando poco a poco los datos. Primero ocupamos igual, requerimos de la conexión, recuperamos el ID de la consola
Ya se seleccionó. Posteriormente hacemos una consulta select donde vamos a seleccionar el ID de videojuego, nombre, clasificación, descripción y precio de la tabla videojuegos y solamente el nombre consolas de la tabla nombre consolas de consolas videojuegos que diga. Todo eso de la tabla videojuegos que seleccionamos con una V grande para poder identificar a qué tabla pertenece. Posteriormente con un inner join conectamos la videojuegos con la consola de videojuegos y le agregamos el primero antes que nada la letra C que es para igual clasificar los datos. Dice donde B de donde la tabla de videojuegos el ID consola sea igual que el ID consola de la tabla consola videojuegos y que el ID de la tabla consola del ID de la consola de la tabla de videojuegos sea igual al departamento elegido, que viene siendo el departamento según la ID que seleccionamos. Entonces posteriormente creamos la tabla que nos muestra, le ponemos los títulos, el ID, nombre y todo eso. Y posteriormente le agregamos los datos que queremos que nos arroje. Entonces le damos aquí y nada más como error de ortografía o no sé de qué sea, le vamos a poner a corregir nada más los títulos. Aquí es clasificación. No. Aquí es descripción. Precio y consola. Entonces posteriormente actualizamos la página y ya nos debería salir bien. Ahora sí. Entonces nos arroja que el Nintendo Switch tiene un videojuego con un ID de 1 que se llama Mortal Kombat 5 con una clasificación de aventura. Descripción: videojuego de peleas, precio 123 y igual pertenece a la consola Nintendo Switch. Y bueno, eso sería todo por mi parte para esta tarea. Y bueno, vamos a la siguiente práctica. Muchas gracias.